Hola, ¿qué tal, hermosa familia? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestro estudio semanal. ¿Cómo crees que está tu corazón últimamente? ¿De qué está lleno? ¿Qué podrías ofrecer a los demás de lo que tenga tu corazón? Muchas veces en nuestra vida debemos tomar decisiones y algunas las tomamos con el corazón. Mal hecho, algunas. El tomar las decisiones nos va a llevar a un cambio radical. Puede ser a un estancamiento o que avancemos, o incluso puede ser que demos un revés en nuestras vidas. Pero sabemos que hay dos situaciones que no son correctas, no las decidimos con sabiduría. Entonces debemos planear con sabiduría, ¿verdad? Somos seres vivos y nuestra naturaleza es seguir creciendo siempre, lo quieramos o no. Y nuestra naturaleza nos llevará a ser ese varón o mujer que debemos llegar a ser. Pero eso lo vamos a lograr tomando decisiones con sabiduría y no solo con el corazón. Ese sentimiento que a veces nos lleva a elegir, a decidir de manera equivocada. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta palabra y que podamos entender su palabra y recibirla en nuestro corazón. Oremos. Padre bendito Dios, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú quieres llevarnos a ser un hombre y una mujer conforme a tu corazón, Señor. Que seamos esos seres tuyos, hijos tuyos, útiles, que podamos decidir con sabiduría en nuestras vidas, Señor, pero sobre todo, Padre, que podamos decidir conforme a tu voluntad, que sabemos es buena y perfecta. Guíanos, Espíritu Santo, en este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se llama Conforme el corazón de Dios. Todos hemos escuchado, conocemos la historia de David. Algunas personas solamente conocen cuando él mata a Goliat y ahí se queda. Pero David tiene mucha historia hermosa que nos puede servir de ejemplo. Vamos a leer 1 Samuel 16:7. Nos dice, aquí fue cuando el profeta Samuel, iba a ungir a David. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí Samuel, el profeta, iba a ungir a David por rey. Había sido enviado por Dios para ungirlo. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que Dios mira el corazón, mira nuestro corazón. No ve como el hombre normalmente ve, con lo que ve ahí delante de sus ojos, ¿sí? Nosotros vemos a veces la primera impresión, a veces nos quedamos con esa, pero Dios no lo hace así. Él observa nuestro corazón, ve nuestro corazón. Y sabes, Él conoce nuestro corazón, conoce tu corazón. David dice que Él es conocido porque Él era conforme al corazón de Dios. Era agradable a los ojos de Dios, su corazón era agradable a los ojos de Dios. David no solo fue ese niño, como les decía, que a los 12 años mató a Goliat, no solo se quedó ahí, no solo hizo eso, o él llegó a ser rey de Israel, pero tampoco se quedó ahí nada más. David tiene muchos atributos. Él era valiente, apasionado, era guerrero, era músico, tocaba el arpa, se deleitaba tocando el arpa, era poeta, él escribió algunos salmos, fue elegido por Dios para gobernar Israel, para llegar a ser rey. Incluso también falló a Dios porque no era perfecto, pero así como falló, también reconoció y corrigió. Nuestras fallas no van a definir nuestro futuro, así como David, que falló. Eso no hizo que definiera su futuro de David. David no fue exento de pecados, así como nosotros no lo somos. Él también tuvo momentos de debilidad en los que cometió errores. Algunos muy graves, pero lo importante no es saber que cometió errores, sino lo importante es saber que pese a ellos los reconoció y hasta el día de hoy lo conocemos como un hombre conforme al corazón de Dios, porque
al equivocarse, él lo reconocía y pedía perdón de corazón a Dios. Así como David, tú y yo somos imperfectos. Cometemos y seguiremos cometiendo errores porque estamos en el mundo. Pero la historia de David nos dice que las equivocaciones que podamos cometer no van a definir nuestro futuro, ni condicionan el perdón y el amor que Dios tiene para con nosotros. Con esto no te estoy diciendo que seamos libres para cometer errores, porque sabemos que todas nuestras acciones, sean buenas o malas, traerán una consecuencia. Algunas acciones que llevaron a David a ser llamado conforme el corazón de Dios fue que convirtió sus talentos en habilidades. Todos tenemos talentos, pero no todos los desarrollamos a plenitud. David era un experto en la honda con la que mató a Goliat. Era un experto en tocar el arpa. Se deleitaba tocando el arpa, tanto que apaciguaba el espíritu de Saúl, el espíritu atormentado del rey Saúl. Otro punto es que debemos tomar acción y no solo pensar. Los planes son buenos cuando se realizan, mas no cuando se quedan en ideas sin acción. David tomó acción contra Goliat. Él sabía que con la ayuda de Dios y con su habilidad con la honda, porque había vencido leones y osos, él sabía que podía vencer a Goliat. Tenía fe. Otra acción también es respetar a Dios y a las autoridades o líderes. Aunque David ya había sido ungido por el profeta Samuel como rey para sucesar a Saúl, el que era rey en ese tiempo, supo esperar y respetar siempre a Saúl, aun cuando éste lo andaba buscando para matarlo. Y tuvo David oportunidad para matarlo, mas no lo hizo, porque sabía que Saúl era ungido de Dios también. Y nosotros a veces, ¿cómo actuamos cuando un hermano o una persona falla? ¿Qué hacemos? Lejos de ayudarlo a levantar, de animarlo, pasamos encima de él también. Murmuramos, hablamos de él, lo ayudamos a que se hunda más. Y no debemos de ser así. Él es esa persona que cayó, que le falló a Dios. También es ungido de Dios, es amado de Dios. ¿Sí? Debemos orar por esa persona para que regrese a los pies de Dios, para que se arrepienta, pida perdón y regrese a adorar a Dios. Entonces, David respetaba a las autoridades y los líderes. Debemos nosotros también saber respetar a las autoridades y líderes. Saúl era su rey todavía de David, y él supo esperar. Debemos reconocer nuestros errores y pedir perdón. Eso es también una de las acciones por las que fue destacado David. Una de las cualidades de David era su humildad y arrepentimiento genuino hacia Dios. El estar sometido a la voluntad de Dios también. En cada circunstancia de su vida, David tomó la decisión de obedecer a Dios, independientemente de sus deseos personales. Él se esforzaba por obedecer y agradar a Dios. Un ejemplo claro, ya establecido, David como rey, quiso construir una casa para el cofre del pacto del Señor, un lugar especial. Pero Dios no se lo permitió, porque le dijo: tú fuiste hombre de guerra, mataste muchas personas, miles, derramaste mucha sangre, por lo tanto, él no podía levantar esa casa que quería ofrecerle, porque él lo quería hacer en honor a Dios, como una manera de adorar a Dios, pero Dios le dijo: no puedes hacer eso, no lo vas a hacer tú, sino que lo va a hacer alguien más de tu descendencia. ¿Y saben quién lo hizo? Lo levantó su hijo, el hijo de David que tuvo cuando falló a Dios, que al momento de nacer, Dios le vio, dice la palabra, que Dios lo vio y le amó.
fue en cada circunstancia de tu vida. Entonces debemos ser firmes, obedecer a Dios, aunque a veces pensamos que estamos haciendo algo bien, así como David quería levantar ese templo en honor a Dios. Dios le dijo no, lo va a hacer alguien más. Y entonces David cambió su mentalidad. Ya dijo, bueno, pues Dios no quiere que le construya esto. Entonces él solamente cambió su mentalidad y solo participó en los preparativos para levantar el templo. ¿Saben quién lo levantó? Salomón. Dice la Biblia que él, cuando nació, Dios le amó. Y él fue el hombre más sabio después de Jesucristo. Dice la Biblia que Dios le dio sabiduría. En conclusión, entonces, así como David no solo se destacó por enfrentar al gigante Goliat y vencerlo, tú y yo debemos enfrentar también situaciones que nos parecerán imposibles de superar, pero lo harás y lo seguirás y seguirás avanzando a tu siguiente meta, como lo hizo David, que llegó a ser rey. Tú también vas a avanzar y vas a seguir a tu siguiente meta mientras sigas confiando y dependiendo de Dios. También dice que su descendencia de David siguió haciendo cosas grandes para Dios. Tú puedes llegar a hacer cosas grandes para Dios y no solo se va a quedar en ti, sino que tu descendencia también va a hacer cosas grandes. Tú vas a heredar el amor, la pasión por servir a Dios a tu descendencia y van a seguir haciéndolo. Así como lo hizo Salomón, ¿verdad? No siempre va a ser sencillo, por supuesto que no. Seguir la voluntad de Dios no es fácil, pero sí podemos, si ponemos todo de nuestra parte y pedimos ayuda a Dios, podremos lograr el propósito en nosotros y llegar a ser conforme el corazón de Dios. Seamos esforzados, seamos valientes, esforzados y aprendamos a decir no cuando debamos de decir no y sí cuando sea así. A veces tomamos decisiones con nuestro corazón que debemos decir no y decimos sí por no quedar mal. Pidamos sabiduría a Dios para que todo lo que hagamos, aún lo que pensemos, nuestros pensamientos sean conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar para dar gracias por esta palabra. Padre bendito Dios, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Y hoy te pido, Dios, que tu Espíritu Santo nos atraiga y nos aconseje y nos guíe para poder llegar a ser una persona conforme a tu corazón, Señor. Atráenos, Padre, para que podamos hacer tu voluntad, Señor. Sabemos que no es fácil, Señor, pero podremos lograrlo porque tu Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Y es una gran ventaja que debemos aprovechar en estos tiempos de gracia. Gracias, Señor, te doy, Padre, por esta palabra. Te pido que nos ayudes a entenderla, a recibirla y a escudriñarla, Señor, para que podamos entender que podemos llegar a ser conforme a tu corazón. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermosa familia, les mando un fuerte, fuerte abrazo y ánimo. Tú puedes llegar a ser conforme al corazón de Dios. Solo debes disponer. Bendiciones.